Entonces, ¿cómo se llama exactamente ese lugar? Theo giró desde el asiento del acompañante para lanzarme una mirada levemente molesta, mientras la SUV avanzaba por la carretera vacía de 2 carriles, sacudiéndose un poco al caer en un bache. Hermano, ¿qué tan borracho estabas anoche? Ya te lo dije, la playa y el parque tienen prácticamente el mismo nombre: Birch Point Beach and Birch Point Beach State Park. Le respondí con una risa nasal, sonriendo y mostrándole el dedo medio antes de volver a frotarme suavemente las sienes. Durante unos segundos más, el mundo se tambaleó un poco, pero luego pareció estabilizarse, lo que me permitió soltar un pequeño suspiro de alivio. Soy originario de Nueva Inglaterra. Nací en Portsmouth, New Hampshire. Cuando me gradué de la secundaria, decidí que no quería pasar toda mi vida viviendo en el mismo lugar donde nací. Así que, desplegando mis alas, salí a buscar un sitio que pudiera hacer mío. Finalmente, me instalé al otro lado del país, en el este del estado de Washington, y comencé mi propio negocio de construcción. Me fue bien, ganaba buen dinero, y también hice muchos nuevos amigos, pero no podía evitar extrañar mi hogar a veces. Volvía durante las fiestas para pasarlas con mi madre, pero fuera de eso, casi nunca regresaba, hasta que recibí una llamada de mi viejo amigo Theo. Hermano, tienes que tomarte un descanso del trabajo y venirte a pasar una semana conmigo y con Tomás en la antigua casa de verano de sus padres en Owl's Head. En cualquier otra situación, especialmente con clientes respirándome en la nuca a mí y a mis empleados, habría dicho que no. Pero la llamada llegó justo después de que mi novia me dijera que se iba a separar de mí. Así que, con ganas de desconectarme un poco y alejarme de todo, incluida la vida en general, dejé a mi asistente a cargo y tomé un vuelo rumbo a Maine al día siguiente. Y ahora estaba aquí, hecho un bollo en el asiento trasero del Jeep Grand Wagoneer de 1986 que Tomás había heredado de sus padres, en camino a un lugar del que nunca había oído hablar. La punzada volvió a mi cabeza y solté un quejido antes de cubrirme el rostro con las manos. Algo duro me golpeó suavemente en la parte superior de la cabeza y levanté la vista para ver a Theo extendiéndome una botella de Powerade. La acepté con gratitud, la destapé y le di un buen trago. El sabor frío de la bebida fue como éxtasis líquido, disipando parte de la deshidratación que sentía y alimentando mi respuesta. Estaba a punto de decir algo cuando Tomás me interrumpió. Llegamos. Me incorporé un poco en el asiento de cuero para mirar por el parabrisas. Tenía razón. Delante de nosotros se extendía un estacionamiento de tamaño medio en forma de rectángulo. Noté con cierto interés que solo había 1 o 2 autos más. Como si hubiera sentido mi mirada, Tomás volvió a hablar. No mucha gente viene a esta hora de la mañana. Están en el pueblo desayunando, o todavía dormidos. Solté un gruñido en respuesta mientras se estacionaba en un espacio vacío. Durante unos segundos, los 3 nos quedamos sentados en la camioneta, escuchando el canto de los pájaros filtrarse por las ventanas cerradas mientras el cielo se aclaraba, insinuando que el amanecer estaba a punto de romper. Entonces Theo habló. Bueno, ya estamos aquí. Vamos. Y dicho eso,
Se quitó el cinturón, abrió la puerta y saltó afuera, cerrándola de un portazo tras él. Solté otro gemido cuando el sonido reverberó en mi cabeza, haciendo que mis oídos comenzaran a zumbar como si tuviera un fuerte caso de tinnitus. Tomás se giró hacia mí, con una expresión de leve preocupación en el rostro. ¿Estás seguro de que estás bien, Evan? Respiré hondo, parpadeando unas cuantas veces antes de responder. Sí, creo que sí. Solo bebí demasiado anoche. Soltó una suave carcajada. Bueno, la verdad te pasaste un poco anoche. Su expresión cambió de divertida a preocupada. Mira, cuando lleguemos a la playa puedes tirarte un rato en la toalla. ¿Te parece bien? Agradecido de que, de los dos amigos que tenía, fuera Tomás quien siempre había cuidado de nosotros. Lo había hecho desde que éramos niños. Extendió una mano y me dio unas palmadas en el hombro. Juntos, abrimos nuestras respectivas puertas y bajamos. La brisa fresca fue una bendición para mi frente, e inhalé profundamente, sonriendo al sentir el aire salado invadir mis fosas nasales. Ah, el olor del océano. Me revitalizó un poco y me dirigí a la parte trasera del jeep, donde Vaughn bajaba la compuerta trasera para sacar la bolsa con toallas y botellas de agua que había arrojado allí antes. Luego de volver a cerrar la compuerta y dejar que la ventanilla trasera subiera, sacó la llave y nos hizo una seña para que lo siguiéramos. Durante unos minutos, caminamos en un silencio pacífico. Los únicos sonidos que se oían eran los pájaros en los árboles a nuestro alrededor y el estruendo creciente de las olas rompiendo contra la orilla. Entonces, los árboles se abrieron, dándonos nuestro primer vistazo del lugar al que nos habían traído. Theo soltó una risa asombrada. La puta madre. Nos lo tenías bien escondido. La playa parecía sacada de una postal, de esas que uno envía a casa para dar envidia. Se extendía a ambos lados en forma de media luna, donde el terreno rocoso daba paso a la arena que llegaba hasta el agua. Grandes franjas de pinos y abetos rodeaban toda la playa, pareciendo centinelas que custodiaban un tesoro, y el aroma a agujas de pino se mezclaba con el rocío marino. Las gaviotas chillaban desde lo alto y volví la mirada hacia el mar. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte y las formas oscuras que reconocí como las islas Muscle Ridge se recortaban contra su resplandor. Solté una leve risa. Esto es fantástico. ¿Cómo demonios no es más conocido este lugar? Tomás comenzó a caminar hacia la arena y nosotros lo seguimos. Siempre ha pasado justo por debajo del radar de la mayoría de los turistas, dijo por encima del hombro. Prefieren ir a las playas enormes de York u Ogunquit, y eso hace que este lugar siga siendo un pequeño paraíso para los locales, como yo. Soltó la bolsa sobre la arena, sacó 2 botellas de agua y nos las entregó, mientras una nueva sonrisa se formaba en su rostro. Y por la próxima hora o 2, tenemos todo el lugar para nosotros. Theo soltó un grito de emoción ante la noticia, lo que me hizo estremecer un poco cuando el eco retumbó en mi cabeza. Pero no pude evitar sonreír. A pesar de cómo me sentía, este lugar era una pasada. Un movimiento repentino hizo que girara la cabeza justo a tiempo para ver a Theo salir corriendo hacia el agua. El último en meterse es un pavo desplumado, gritó, quitándose la camiseta y lanzándola hacia atrás. Tomás negó con la cabeza y se giró,
dándome una sonrisa divertida. Di otro trago de agua antes de dejar la botella sobre la arena. Cruzando los brazos por encima de mi cabeza, comencé a quitarme la camiseta. Evan, te dije que cuando lleguemos te podías tirar en una toalla un rato. Lo escuché decir. Finalmente me liberé de la camiseta y la lancé junto a la botella. Si no me meto al menos un rato con ustedes, no me va a dejar en paz, dije señalando con el pulgar al que ya chapoteaba como un niño pequeño en el agua poco profunda. Lo voy a complacer con unos minutos de nado y después me tiro en la toalla. Además, nadar en el mar siempre me ha ayudado a despejar la mente. Parecía que quería discutirlo, siendo el típico hermano mayor protector, pero en su lugar asintió antes de quitarse también la camiseta. Un segundo después, los dos salimos corriendo. El viento fresco me azotaba los oídos y apenas escuchaba a Theo animándonos desde el agua. Pero mi mirada estaba fija en la orilla, concentrando toda la fuerza que podía reunir en las piernas, mientras corría torpemente sobre la arena. La cabeza empezó a darme vueltas de nuevo, y recé en silencio para no desmayarme y caer de cara al suelo. Y entonces llegué a la orilla. Incluso en pleno verano, el océano Atlántico era absolutamente impactante por lo frío que estaba. Pero seguí corriendo hasta que el agua me llegó a las rodillas y me lancé hacia adelante. El agua fría me envolvió por completo y no pude evitar estremecerme mientras mi cuerpo se deslizaba bajo la superficie, con los ojos bien cerrados para que la sal no me los irritara. Saqué la cabeza del agua y escupí mientras escuchaba un grito de decepción. Me aparté el cabello de los ojos y me giré para ver a Thomas, de pie en el agua hasta la cintura, sonriéndome. Theo me dio una palmada en la espalda para felicitarme. Luego se giró y comenzó a nadar alrededor, riendo mientras se sumergía y volvía a salir a los pocos segundos. Negué con la cabeza cuando mis pies tocaron el fondo y me puse de pie. Otra oleada de resaca me golpeó con fuerza y cerré los ojos un momento para centrarme. Era un poco difícil hacerlo con el agua subiendo y bajando suavemente a mi alrededor, en sincronía con los golpes dentro de mi cabeza. ¿Estás bien? Abrí los ojos y vi a Tomás mirándome, más preocupado que antes, y esta vez no lo culpaba. Esto realmente fue una idea estúpida. Tragué saliva antes de responder. Creo que sí. Solo voy a caminar un poco por el agua unos minutos y después me tiro en la toalla a descansar un rato. Mi amigo asintió, luego señaló el par de piernas que ahora sobresalían del agua. Anda, yo vigilo a este idiota para que no se lastime. Asentí, me di la vuelta y comencé a avanzar por el lado izquierdo de la playa, asegurándome de mantener visible la punta de tierra para no alejarme demasiado sin querer. Las olas golpeaban suavemente mi cuerpo, y a medida que me alejaba de los gritos y risas detrás de mí, comencé a sentirme un poco mejor. Estar en la naturaleza siempre había funcionado como un bálsamo sanador para mí, y esta vez no era la excepción. Miré hacia el agua, observando el mundo brillante por el que caminaban mis piernas. Un cangrejo bastante molesto se apartó de mi camino mientras me acercaba, levantando sus pinzas como si me desafiara a un duelo. Solté una risita. Algunos pececillos nadaban delante de mí y luego cruzaron entre mis piernas rumbo a aguas más profundas. El choque lejano de las olas contra la costa rocosa completaba la escena idílica y pacífica, y sentí como el dolor punzante en mi cabeza
disminuía levemente. Fue entonces cuando esa sensación se apoderó de mí. Hasta el día de hoy no puedo describirla por completo. Solo sé que, en un momento, me sentía tranquilo, y al siguiente, fue como si un rayo me recorriera la columna. El escalofrío que me atravesó fue más fuerte y evidente que cualquiera que haya sentido antes en mi vida, y me hizo quedarme paralizado. Levanté la cabeza de golpe y miré a mi alrededor. Aparte del suave vaivén de las olas, nada perturbaba el agua a mi alrededor. Miré por encima del hombro. Tomás y Theo seguían en el otro extremo de la playa, ahora enfrascados en algún tipo de competencia de clavados. Ninguno me prestaba atención. Otra sensación me invadió, esta vez mucho más fácil de identificar, aunque mucho menos bienvenida. Era la sensación de ser observado, de que alguien te clava la mirada. Habiendo tenido que esquivar a más de un tipo sospechoso cada vez que iba a Seattle por reuniones con clientes, era una sensación que conocía demasiado bien. Había aprendido a distinguir entre una mirada benigna y otra con, digamos, intenciones mucho más siniestras. Esta era sin duda de las segundas. Mi vista se alzó hacia la línea de árboles. Recordé haber visto los otros dos autos en el estacionamiento, y mi mente empezó a imaginar la silueta de alguien parado justo dentro del bosque, observándonos como en una escena de película de terror. Pero no había nadie allí, al menos que yo pudiera ver. Aún así, la sensación persistía e incluso parecía intensificarse un poco. Sacudí la cabeza. Queriendo distraerme, miré hacia el frente, hacia el fondo del agua. La arena clara y las piedritas se extendían unos 5 o 6 metros más. Luego, el fondo cambiaba a un tono ligeramente más oscuro, cubierto por lo que parecía barro y algas, señalando el declive que llevaba a aguas más profundas. Durante un momento, me quedé observando, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Algo me picaba en la parte de atrás de la mente, muy débilmente, pero no entendía qué era. ¿Por qué me parece extraño eso? La náusea me golpeó de golpe y el mareo volvió con fuerza. Sentí la bilis subir por mi garganta y me giré, saliendo del agua a toda prisa. Corrí hacia los árboles, escuchando vagamente a Tomás llamarme por mi nombre, pero yo solo tenía una cosa en mente. Alcancé el primer árbol y me apoyé en él. Respiré una vez y vomité en el suelo. Durante un minuto, simplemente me quedé allí, apoyado contra el árbol, vomitando. El dolor punzante en mi cabeza volvió con fuerza, y luché por respirar ante el ardor del ácido estomacal en mi boca y garganta. El mundo empezó a girar, y pensé que me desmayaría en donde estaba. Me giré y vi a Theo y Tomás parados junto a mí. Tomás me apartó del árbol con cuidado y comenzó a guiarme de vuelta hacia la bolsa con nuestras cosas. Al llegar, le hizo una seña a Theo para que extendiera una de las toallas, y luego me ayudó lentamente a sentarme sobre ella. Levantó mi camiseta de la arena, la sacudió un poco y me la tendió. Ponte esto y trata de relajarte, dijo antes de mirar a Theo. No va a volver al agua, hermano. La noche de anoche lo dejó hecho mierda. Escuché a Theo suspirar, algo decepcionado. Sí, está bien. Antes podía aguantar el trago mucho mejor que esto. Eso es porque dejé la vida de fiesta y crecí, a diferencia de ti. Pensé, pero no dije nada. Me puse la camiseta por la cabeza y me recosté en la toalla para poder mirar el agua oscura. Tomás volvió a hablar,
algo molesto por el tono de nuestro amigo. Mira, necesita descansar. Si quieres puedes volver al agua, pero échale un ojo. ¿Y tú a dónde vas? Voy a dar una caminata rápida por los senderos para despejarme, sobre todo después del comentario que soltaste sobre nuestro amigo. Comencé a cerrar los ojos. El sueño me llamaba, y esta vez lo hacía con insistencia. Escuché a Tomás alejarse, murmurando para sí mismo. Theo apareció en el estrecho campo de visión que me quedaba. Me miró con una expresión levemente culpable. Luego se inclinó y me dio una palmada en el hombro. Mejórate, amigo, dijo en voz baja. Gruñí en respuesta mientras lo veía darse vuelta y correr de regreso al agua. Mientras miraba el océano, la sensación que había tenido mientras caminaba por el agua regresó, esta vez atenuada por el sueño que se acercaba. Por un momento, me di cuenta de que casi se sentía como si algo me hubiera dicho que no siguiera avanzando. Una nueva sensación asomó, una que no podía identificar, pero que fue rápidamente desplazada. Escuché a Theo chapotear, señal de que había vuelto al agua. Cerré los ojos. Por un breve tiempo, permanecí en un estado entre despierto y dormido, escuchando los sonidos de las gaviotas arriba y el chapoteo de mi amigo en el agua. El sol naciente se sentía cálido contra mi piel mojada. De pronto, se escuchó un solo chapoteo, más fuerte que los anteriores, casi logrando devolverme a la vigilia. Luego todo quedó en silencio, en paz. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Lo siguiente que supe fue que alguien me sacudía para despertarme. Durante unos momentos, intenté resistirme, ya que estaba en medio de un sueño muy agradable, pero la sacudida se volvió insistente, y poco a poco comencé a percibir una voz que decía mi nombre. Evan, despierta, por favor. Solté un gruñido para indicar que estaba despierto mientras me daba la vuelta y quedaba boca arriba. La voz volvió a sonar. Vamos, viejo, tienes que despertarte. Finalmente entreabrí los ojos, pero los volví a cerrar de golpe por el sol cegador. «Estoy despierto», murmuré, incorporándome hasta quedar sentado. Mi cabeza aún palpitaba, aunque no tanto como antes. Algo fue colocado en mi mano, y tras sentirlo un momento, me di cuenta de que eran unos lentes de sol. Los abrí y me los puse, lo que finalmente me permitió abrir los ojos. Tomás estaba de pie sobre mí, mirando a su alrededor con un movimiento casi frenético. Cuando me miró, me incorporé por completo al ver la expresión en su rostro. Se lo notaba más que preocupado. «¿Qué pasa?» ¿Llegaste a ver si Theo se fue de la playa? ¿O escuchaste si dijo que iba a algún lado? Su pregunta me hizo levantarme con las piernas algo tambaleantes. Miré alrededor. La playa, aparte de nosotros dos, estaba completamente desierta. Nadie jugaba en el agua, y nada se movía en el bosque detrás de nosotros. No lo vi. Lo último que recuerdo es que volvió corriendo al agua después de que te fuiste. Lo escuché chapoteando, y después me quedé dormido. Genial, murmuró Tomás, y luego señaló hacia abajo. Bueno, no pudo haberse ido muy lejos. Dejó su camisa y sus zapatillas acá. Tenía razón. Los Converse de Theo y su camiseta seguían donde los había tirado. Mi mente comenzó a girar, cada vez más rápido. ¿Y si fue al jeep por algo? Una chispa de alivio brilló en sus ojos. Vamos a mirar rápido. Y con eso, encabezó el camino de regreso por el sendero, caminando lento para que pudiera seguirle el ritmo. El mareo no se había ido del todo, pero al menos ya no sentía que fuera a desmayarme. Estaba seguro de que,
Al doblar la última curva, veríamos a nuestro amigo rebuscando algo en la camioneta. Después de todo, habíamos dejado nuestros teléfonos en el jeep. Pero cuando tomamos la última curva y apareció el estacionamiento ante nosotros, esa esperanza se desvaneció como un pez en la boca de un tiburón. El jeep seguía donde lo habíamos dejado, con las puertas aún cerradas con llave. De repente, un crujido vino de la dirección de uno de los senderos y alzamos la vista, medio esperando verlo aparecer. Pero en su lugar, un desconocido salió del bosque vestido para hacer senderismo. Nos echó una mirada mientras caminaba hacia su auto. Se subió, encendió el motor y se fue. Tomás volvió a maldecir y los dos medio caminamos, medio corrimos de regreso. La leve molestia que había sentido hacia Theo cuando me despertaron había sido reemplazada ahora por una creciente preocupación. El tipo podía ser un completo imbécil a veces, también algo egocéntrico, pero era mi amigo. Salimos otra vez a la luz del sol y miramos alrededor de la playa vacía. Nada había cambiado desde que nos fuimos. Revisemos el bosque en los bordes y los senderos junto al océano y después volvemos acá, dije, proponiendo un plan. Él asintió. ¿Estás bien para revisar el lado derecho solo por unos minutos? Asentí, y él me dio una palmada en el hombro antes de salir hacia el lado izquierdo. Yo hice lo mismo hacia la derecha, durante lo que mi reloj impermeable marcaba como 10 minutos, pero que se sintieron como una eternidad. Caminé entre los árboles y por los senderos, gritando el nombre de Theo. Podía escuchar a Tomás haciendo lo mismo. El eco de su voz llegaba débilmente a través de la entrada de la bahía. Finalmente, volví a la playa, la preocupación creciendo al no encontrar ni una señal de él. Dios, espero que no haya hecho algo monumentalmente estúpido y se haya lastimado. Tomás me encontró junto a las toallas. Negué con la cabeza mientras él alzaba las manos hacia mí. Soltó un fuerte suspiro al pararse a mi lado. Yo tampoco lo encontré, dijo simplemente. Luego se frotó la nuca, una señal clásica de que empezaba a estresarse. ¿Me puedes repetir lo último que recuerdas de él? Respiré profundo y respondí. Como te dije, lo recuerdo inclinándose sobre mí después de que te fuiste. Se agachó y me dijo que me mejore. Después lo escuché correr de nuevo al agua. Lo escuché chapotear un rato. Luego escuché un chapoteo fuerte y después... Me detuve al sentir cómo algo comenzaba a encajar en mi mente. Las piezas del rompecabezas se unieron rápidamente y un escalofrío me recorrió la espalda cuando me di cuenta. El corazón empezó a latirme con fuerza en el pecho y sentí cómo la sangre me abandonaba la cara mientras una ola de pavor me invadía. ¡Oh, mierda! Tomás notó mi expresión y me agarró del hombro para mirarme fijo. ¿Qué, Evan? ¿Y después qué? Mis ojos se encontraron con los suyos. Escuché un chapoteo fuerte y luego... nada. Todo quedó en silencio. El rostro de mi amigo se puso tan pálido como supuse que estaba el mío al comprender lo que le estaba diciendo, y ambos giramos la mirada hacia el agua. Las olas golpeaban suavemente la orilla. No había señales de movimiento. Santo Dios. Y entonces, los dos comenzamos a correr hacia el agua, gritando el nombre de Theo. Ninguno se molestó en quitarse la camiseta. Nos metimos al agua, de lleno. Casi tropecé cuando una ola particularmente grande me golpeó en las rodillas y giré la vista a mi alrededor, sin ver nada. La imagen mental del cuerpo ahogado de mi amigo
flotando justo sobre el fondo arenoso, cruzó por un segundo mi mente y la aparté enseguida cuando otra oleada de miedo me invadió. Una mano cayó sobre mi hombro y me giré, saliendo de mis pensamientos para ver a Tomás a mi lado, con el rostro ahora marcado por una determinación de acero. Tenemos que separarnos y buscar, dijo, y señaló hacia el extremo derecho de la bahía. Tú toma ese lado y grítame cada tanto, lo encuentres o no. Yo haré lo mismo por acá. Asentí, obligándome a mantener la calma lo mejor posible mientras lo veía alejarse, levantando los brazos fuera del agua mientras avanzaba hacia el otro lado. Lo observé un momento más. Luego me di vuelta y comencé a moverme en dirección contraria. Mis ojos, ayudados por los lentes de sol que aún llevaba puestos, miraban hacia el agua, buscando rápido a izquierda y derecha, pero no vi más que arena y rocas. ¿Encontraste algo? Escuché a Tomás gritar detrás de mí. No, nada. Mis ojos se deslizaron hacia la zona más oscura del agua profunda. Fácilmente podría haber sido arrastrado mar adentro. Después de todo, no tenemos idea si hay una corriente de retorno en la bahía. Ese pensamiento me asustó más que nada. Pude imaginar sin dificultad el cadáver de Theo flotando en la oscuridad, como en la escena submarina de la serie The Terror. Estaba empezando a reprenderme a mí mismo otra vez cuando sentí que mi pie chocaba con algo. Algo que medio se levantó del fondo, levantando una gran nube de limo y arena. Por la sensación contra mi pie, supe que no era nada natural. Mi respiración se aceleró un poco y me obligué a agacharme. Mi mano desapareciendo dentro de la nube mientras palpaba. Mi barbilla rozaba el agua y giré los ojos a mi alrededor mientras sentía mis dedos cerrarse sobre eso. La misma extraña sensación que había tenido antes volvió. Todavía no podía decir qué era, pero con todo mi ser en alerta, se sentía amplificada y completamente desagradable. Me incorporé, sacando lo que había desenterrado del agua. Una pequeña oleada de confusión me invadió mientras lo observaba, viendo cómo el agua goteaba de él. Era un zapato de hombre, de esos tipo mocasines que se ven en la gente que anda en yates. Claramente había estado en el fondo por mucho tiempo. Una capa viscosa de barro y algas cubría la parte superior, y el color ya había empezado a desvanecerse. Miré hacia el fondo, buscando si su par estaba allí. No había nada más. Sacudí la cabeza de golpe. Tenía que concentrarme. La vida de Theo podría depender de ello, si es que todavía está vivo. Tomás volvió a gritar. ¿Qué encontraste? Me giré para verlo. Nada de él, solo un zapato viejo. Él asintió y se dio vuelta. Yo también me di la vuelta, dándole una última mirada al zapato antes de dejarlo caer otra vez bajo las olas. Lo observé hundirse hasta el fondo y luego avancé. Solo había avanzado unos 5 metros más cuando escuché un chapoteo fuerte venir de algún punto detrás de mí. Luego nada. ¿Lo encontraste? No hubo respuesta. ¿Tomás? ¿Encontraste algo? Nada. Otro escalofrío me recorrió la espalda y comencé a llamar otra vez. Tomás, ¿encontraste a...? Pero Tomás había desaparecido. Por un momento, mi mente se apagó, intentando procesar lo que estaba viendo. ¿Qué diablos? Mi cerebro por fin reaccionó y asumí que debía haberse zambullido por algo. Un nudo se formó en mi estómago al pensar que quizá había encontrado a nuestro amigo
y me preparé para verlo salir a la superficie cargando el cuerpo de Theo. Pero nadie rompió la superficie ondulante. Miré mi reloj. Había pasado 1 minuto desde que desapareció. ¿Tomás? Mi voz pareció rebotar entre los árboles y la propia bahía, pero nadie me respondió. ¡Tomás! Entonces sentí como mi corazón volvía a acelerarse con fuerza al ser invadido por una nueva ola de miedo. ¿Qué le pasó? Comencé a moverme hacia la izquierda, siguiendo la línea donde lo había visto por última vez. La ola más grande hasta ahora me golpeó mientras avanzaba lo más rápido que podía. De pronto, imaginé que había una caída abrupta y que ambos habían caído allí por accidente, atrapados por una corriente que los arrastró mar adentro y hasta el fondo. Mi corazón latía como un tambor en el pecho y estaba al borde de hiperventilar. Mierda. Finalmente, llegué al punto donde juraba que había estado y miré alrededor. Estaba en agua hasta el pecho, y aunque tenía la camiseta puesta, ya comenzaba a temblar. Nada se movía, y no vi rastro de mi amigo por ningún lado. Fue entonces cuando algo llamó mi atención, bajo las olas. Me giré, tratando de distinguir qué era, pero las olas se habían vuelto un poco más intensas, distorsionando todo. Di un paso hacia adelante, entrecerrando los ojos. Seguía fuera de foco, aunque podía notar que no pertenecía allí, pues era mucho más brillante que la arena que lo rodeaba. Otro paso. Se volvió un poco más claro, aunque aún irreconocible. Otra ola fuerte me golpeó y di un tercer paso. Fue entonces cuando la misma sensación que había tenido antes me golpeó como un camión Kenworth. El mismo rayo recorrió mi columna y me paralicé. Me di cuenta de que estaba exactamente en el mismo lugar donde la había sentido antes. Por más que intentara forzarme a seguir, era como si una parte primitiva de mi cerebro se negara a permitir que mi cuerpo lo hiciera. Finalmente, decidí sumergirme rápido para ver qué era lo que había notado. Dejando los lentes de sol puestos, respiré profundo y me deslicé bajo las olas. El agua salada me ardió en los ojos mientras los forzaba a abrirse. Las formas estaban distorsionadas, pero mucho más claras que desde la superficie. Me giré hacia la dirección en la que había estado mirando, viéndolo con mucha más claridad ahora. ¿Qué demonios es eso? Me dejé flotar un poco más cerca. El objeto comenzó a definirse. Me congelé como una estatua. Por un momento, no fui capaz de moverme. Mis ojos se clavaron en eso, y mi cerebro intentaba comprender lo que era, y al mismo tiempo se negaba a aceptarlo. La sensación que había sentido antes regresó con furia, junto con una nueva emoción: horror. Me impulsé hacia la superficie, rompiendo el agua mientras la escupía de mi boca y sentía mi corazón retumbar en el pecho. Abrí los ojos de par en par mientras comenzaba a retroceder lentamente, sin apartar la vista de lo que ahora reconocía. Era una pierna humana. Para ser más específico, era la pierna de Tomás. El tatuaje que rodeaba el tobillo lo confirmaba. Estaba en el fondo, y por lo que vi, terminaba a la altura del muslo superior. Mis ojos recorrieron frenéticamente el agua a mi alrededor. El miedo, como nunca antes había sentido, comenzó a estrellarse contra mí en olas cada vez más intensas. ¡Un tiburón! ¡Hay un maldito tiburón aquí!
y acaba de matar a mis 2 amigos. Ese pensamiento me impulsó a dar otro paso hacia atrás. Mientras lo hacía, se me ocurrió buscar charcos de sangre. Lo último que quería era pisar uno por accidente. Volví a mirar la pierna. Mis ojos siguieron desde la pantorrilla a la rodilla, hasta que... ¡Qué demonios! La pierna se movió. Me congelé de nuevo. Por un momento, me quedé mirando, preguntándome si era un espasmo involuntario. Luego, la pierna empezó a agitarse, pateando con fuerza, casi frenéticamente, como la cola de un pez que se agita para desaparecer rápidamente. No había forma de que hiciera eso, a menos que aún estuviera unida al cuerpo. Mis ojos volvieron a subir por la pierna hacia el muslo, y de repente sentí como si me hubieran sacado todo el aire del cuerpo. La pierna de Tomás desapareció en el fondo fangoso de la bahía. Mientras miraba, algo comenzó a tomar forma, algo que mis ojos no habían captado antes, y sentí una nueva oleada de horror y temor cuando comprendí lo que estaba viendo. Una línea en el lodo, de unos 3 o 4 pies de ancho. Una que tenía dientes que sobresalían a cada lado. Dientes afilados, translúcidos, como agujas. Pero eso no fue lo que me hizo querer gritar. 2 ojos me observaban desde justo encima de esa línea. Ojos que se mezclaban casi perfectamente con el fondo, salvo por las pupilas negras que me miraban fríamente. La línea, la boca se abrió ligeramente y sentí una especie de succión. Casi me hizo perder el equilibrio. Miré, petrificado, como la pierna de Tomás, que por un segundo vi que aún estaba unida a él, era succionada hacia adentro. El pie dando una última y patética patada antes de que la boca se cerrara sobre ella. Es una imagen que, incluso después de todos estos meses, sigo viendo en mis pesadillas. Mi cuerpo temblaba violentamente y cada fibra de mi ser gritaba que saliera del agua. Pero literalmente estaba clavado al sitio, congelado por el terror. Me sentía como ese personaje de las películas de terror, al que el público le grita que corra mientras el asesino se acerca, y nunca se mueve. Algo a mi derecha captó mi atención, un pequeño movimiento. Me giré, y por un momento no entendí lo que estaba viendo. Y entonces, de pronto, corría hacia la playa, con el agua frenándome desesperadamente. Sentí una succión tirar de mis piernas y un gran chapoteo sonar a mis espaldas, pero me obligué a luchar contra ello. El agua se volvió más baja y tan pronto me llegó a las rodillas, empecé a correr. Un sonido extraño llegó de repente a mis oídos y por un momento mi mente no pudo comprender lo que era. Y entonces lo supe. Eran gritos. Mis gritos. Han pasado casi 6 meses desde que salí corriendo del agua aquella mañana. En cuanto estuve fuera de las olas, corrí al estacionamiento, deteniéndome solo para recoger las llaves del jeep de Tomás. Estaba delirando mientras atravesaba los arbustos. Según el excursionista que me encontró tratando frenéticamente de abrir la puerta del conductor, apenas podía hablar, pero cuando balbuceé sobre mis amigos y el agua, llamó a la policía. Cuando llegaron, me calmé lo suficiente como para poder contarles lo que había pasado. Ellos, por supuesto, no me creyeron. Pensaron que había tenido una crisis mental. Registraron la playa, incluso trajeron a un buzo para revisar la bahía, pero no encontraron nada.
ni rastro de Tomás o Theo, y ningún monstruo enterrado en la arena y el lodo, solo depresiones que el buzo señaló que parecían un poco antinaturales. La policía atribuyó el destino de mis amigos a un ahogamiento o a un ataque de tiburón. Para ser un pueblo tan pequeño, sorprendentemente ni siquiera apareció en el periódico local. Y cuando la novia de Theo llegó tras la llamada de la policía, apenas respondieron a sus preguntas. La obligaron a pasar por los procedimientos más básicos antes de echarla por la puerta. Y como los padres de Tomás murieron hace 3 años, no había nadie a quien pudieran llamar por él. Solo puedo suponer que los responsables del gobierno en Owl's Head no querían que la idea de 2 personas muriendo en su playa apartada, tipo paraíso, manchara la reputación del pueblo. Malditos. ¿Y yo? En cuanto me liberaron, volé directamente de regreso a Washington. He intentado volver a llevar una vida lo más normal posible, pero ha sido imposible. Cuando necesito reportarme con mis clientes en Seattle, ahora los llamo por videollamada en lugar de viajar yo mismo. Lo intenté una vez. Pero en cuanto mis ojos vieron el inmenso océano extendiéndose frente a mí, comencé a temblar tan fuerte que tuve que detenerme. Ya no soporto ni ver el océano. Al diablo, ni siquiera puedo estar cerca de un maldito lago, no sin terminar convertido en un desastre lloroso y gritando. Sé lo que era. De niño, siempre iba al acuario de Boston durante las vacaciones de verano con mi madre. Quise ser biólogo marino por un tiempo y le rogaba que me llevara a ver todas las criaturas que solía adorar. Y recuerdo haber mirado dentro de un tanque en particular, viendo a un pez de aspecto monstruoso enterrarse en la arena, esperando a que una presa nadara cerca para saltar y atraparla, antes de tragársela entera. Uno que medía solo 1 metro, 5 veces más pequeño que el horror que vi aquel día. Y mirando la placa montada en la pared al lado del vidrio, pude saber su nombre: Stargazer. Sufro pesadillas cada vez que me duermo. Pesadillas de ver a mi amigo siendo devorado vivo, desapareciendo dentro de esa boca, tan ancha como una mesa de comedor. Pesadillas de ver esos ojos fríos mirándome, observándome como si yo fuera un pavo de Acción de Gracias. Y pesadillas de girarme para ver al segundo elevarse desde el fondo, preparándose para atacar a mí. Las pocas personas a las que intenté contarles lo que vi ese día, científicos y biólogos marinos, nunca me creyeron, diciendo que esos peces nunca podrían crecer tanto. Y ahora, finalmente decidí publicar lo que pasó ese día aquí, en un lugar donde otros cuentan cosas increíbles y horribles que nadie cree. No me importa si nadie me cree aquí tampoco. Necesito advertirte, advertir a tantas personas como pueda. Hay cosas horribles que merodean por el océano, cosas que los científicos aún no han visto, cosas que nadie ha visto todavía, o al menos que nadie haya visto y vivido para contarlo. Incluso si no me crees, por favor, al menos ten cuidado cuando vayas a la playa. Estate atento cuando entres al agua para divertirte con tus amigos o tu familia. Porque no es solo el océano profundo lo que deberías temer.